Ya, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Lo primero que tenemos que asegurarnos es que hay quórum para sesionar y está, no sé quién está conectado. ¿Gladys Vidal está? Parece que no. Y Carlos Chávez, que no alcanzo a ver. Sí, presente, ministra Carlos Chávez, por acá. Buenas tardes. Pilar Pantaleón está aquí, Jorge Cáceres también, Bárbara Saavedra la veo conectada. Sí, aquí ¿Te estamos. podrían haber quedado? Tú la mañana acá, sí. Constanza Espinosa, ¿sí? Acá también, conectado. Ya, gracias. Verónica Vázquez. Ella se excusó. No, se excusó. Luis, acá. Rodrigo Esteves, Ya, ministro, buenas tardes. gracias. Y Rodrigo Fuster se excusó. Se excusó. Ya, pero tenemos suficiente quórum, muchísimas gracias. Así es que tenemos dos temas que tenemos que ver hoy día. Uno es el plan sectorial ahora de mitigación del Ministerio de Agricultura, y les vamos a hacer también el reporte del informe de la evaluación de desempeño ambiental, la EDA, que se lanzó hace 2 semanas en Chile. Así que le doy la palabra a los colegas del Ministerio de Agricultura. Gracias, ministra. Buenas tardes, yo soy María José Pizarro, jefa del Departamento de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, del Ministerio de Agricultura, desde donde se han trabajado estos planes en coordinación con los 12 servicios del Ministerio de Agricultura y también con la subsecretaría, que Valeria Zúñiga se conectó online y se excusa de estar aquí porque justo le coincidía con otra reunión que estaba pegada a esta. Bueno, en primer lugar, que no me avance mucho ahí. Comentarles que los planes sectoriales de mitigación y adaptación y la vinculación del Ministerio de Agricultura con los instrumentos de cambio climático es bastante estrecha. Nosotros tenemos compromisos que están tanto en la estrategia climática de largo plazo, que tenemos 53 metas de diferentes instituciones del MINAGRI al 2025, al 2030, al 2050. Tenemos compromisos forestales en materia de mitigación. Tenemos también el compromiso de la actualización del plan de adaptación, incluso cuando no existía la ley marco de cambio climático, que ya tuvimos el primer plan de adaptación al cambio climático. Fue el primero, de hecho. Sí. Y también participan nuestras autoridades regionales en los planes regionales de cambio climático, que la idea es que vayan en coherencia también con lo que estamos desarrollando a nivel nacional. Hace un mes más o menos ustedes pudieron revisar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que nosotros lo hicimos a través de un proyecto IEF, que duró bastante tiempo y fue súper participativo, y este es el caso del Plan de Mitigación al Cambio Climático, donde la Ley Marco de Cambio Climático, como ustedes saben, establece una meta nacional en materia de mitigación, donde dice que Chile deberá alcanzar la neutralidad de emisiones al 2050, y para ello convoca y mandata a los diferentes sectores a hacer planes de mitigación en el caso de los que emiten gases de efecto invernadero y de adaptación en el caso de los que son más vulnerables al cambio climático. En el caso de agricultura, nosotros estamos mandatados a hacer ambos planes porque somos parte de los que generan emisiones de gases de efecto invernadero, pero también somos víctimas del cambio climático. Entonces, tenemos ambos mandatos. Si vemos el inventario nacional de gases de efecto invernadero y el de agricultura en particular, podemos ver que agricultura es el segundo sector que más emite gases de efecto invernadero después de energía, luego viene agricultura y después IPU, que es procesos industriales y uso de productos, acero, plástico y no me acuerdo el tercero, cemento. Después residuos y el rojo, o sea, el verde es agricultura, entonces somos el segundo. Acá está la evolución de agricultura desde 1990, que ha ido disminuyendo en los últimos años, principalmente a la disminución de la masa ganadera que ha ocurrido en Chile en los últimos años. Y si observamos también en las categorías del inventario, las principales fuentes de emisiones son los suelos agrícolas, que corresponden a emisiones directas o indirectas de N2O generadas desde el suelo por la aplicación de nitrógeno, como parte de la aplicación de fertilizantes nitrogenados. También está la fermentación entérica, que proviene de los animales
que generan este tipo de emisiones y la gestión del estiércol. Esta es la clasificación, digamos, para efectos del inventario, y nosotros dentro del Ministerio, como parte de los estudios, quisimos llevarlo un poco a rubros, porque acá, por ejemplo, mezcla manejo de suelo, mezcla varios procesos que están un poco cruzados y así es difícil identificar exactamente la fuente. Entonces, como parte del ejercicio, quisimos ver a qué rubros corresponden estas emisiones, y pudimos ver que el 50% de nuestras emisiones corresponden a ganado vacuno, a las emisiones que generan este tipo de mamíferos rumiantes, el 16% luego a la aplicación de fertilizantes inorgánicos, después a la producción porcina, después la producción ovina, y finalmente residuos de cosecha, otras especies de ganado, aves de corral, el cultivo de arroz. En Chile tenemos una baja superficie de cultivo de arroz, pero de todas maneras es una actividad que está presente en Chile. Disculpa, no lo había visto. Y después, bueno, otros. Entonces, ¿qué es lo que dice la Ley Marco de Cambio Climático? Que existe un presupuesto nacional, que es la cantidad máxima de emisiones que debe generar Chile, pero también dispone de presupuestos sectoriales, que es la cantidad máxima que un sector debe emitir según lo que determina la estrategia climática a largo plazo. Y en ese sentido se establecen las metas sectoriales de mitigación. Disculpen si ya manejan esto y estoy repitiendo algo que ya conocen, pero que es lo que el sector debe dejar de emitir para cumplir el presupuesto sectorial y también el presupuesto nacional. En el caso de agricultura, nosotros en el escenario de referencia, este es el último ejercicio que existe, no sé si es el validado y el oficial finalmente, pero nosotros tenemos un escenario de referencia de 135 megatoneladas, no, millones de toneladas de carbono equivalente, y nuestro esfuerzo de mitigación es de 1,3 millones de toneladas de carbono equivalente. Y acá pueden ver que a pesar de que somos el segundo sector emisor, nuestra responsabilidad establecida en materia de disminución de emisiones es un poco menor, porque en realidad en el sector agrícola existen soluciones súper limitadas para aplicar, las que están validadas por la ciencia. O sea, no tenemos una gama muy grande de alternativas, de hecho se las voy a contar en las diapositivas que vienen después, pero están bastante descritas y bien definidas, y también son muchas de ellas bastante difíciles de aplicar por la complejidad del sector, porque es heterogéneo, porque no todos los agricultores cuentan con las mismas herramientas, porque no todas están disponibles para Chile. Por ejemplo, en el caso, voy a entrar más adelante en el de fermentación entérica, pero hoy día existe solo una solución que no es rentable económicamente, entonces tenemos que ahí buscar espacios para poder avanzar en esa línea. Y bueno, este es el compromiso de Chile en materia de mitigación, que ya se los conté y que ustedes lo manejan probablemente mejor que yo, pero que también se vincula con el sector forestal. Acá es importante mencionar que este plan no considera el sector forestal, principalmente porque la ley establece que el inventario sectorial es con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, desde el Ministerio de Agricultura estamos haciendo igual esfuerzos vinculados con las capturas, la estrategia climática a largo plazo, las metas que tenemos establecidas en los distintos instrumentos de cambio climático. De hecho, este año la CONAF se encuentra actualizando la Estrategia Nacional de Recursos Vegetacionales en esa línea, y que lo incluimos en el plan descriptivamente, pero que no es parte de la medición como cuantitativa del presupuesto mismo, porque no es parte de nuestro mandato legal, pero de todas maneras quisimos incluirlo en forma de narrativa porque trabajamos con la CONAF mano a mano en esa línea. ¿Y qué contenidos debe tener un plan según la ley marco? Bueno, el diagnóstico del sector, el perfil de emisiones, que ahora se los conté en resumen, pero que lo pueden encontrar en el plan, la descripción de las medidas de mitigación con su respectivo potencial de mitigación y cómo se relacionan con el presupuesto sectorial, cómo vamos a implementar estas diferentes acciones y los indicadores de monitoreo, reporte y verificación. Y como les dije, el sector tiene medidas que se conocen y que no son millones de medidas que se pueden hacer, sino que están súper evidenciadas y que nosotros hemos obtenido a través de diferentes experiencias. Por ejemplo, estuvo el ejercicio de MAPS Chile, donde se identificaron varias de ellas, la actualización de las NDC, la estrategia climática de largo plazo. También hemos trabajado con el MIF and Hub, con el BID a nivel regional para establecer diferentes estrategias de mitigación y poder cuantificarlas. Y también los planes deben incluir lo que nosotros ya teníamos comprometido dentro de las NDC, de la estrategia climática a largo plazo, en el sentido de que estos esfuerzos no se reducen, sino que son complementarios y progresivos. Y en esa línea nosotros tenemos comprometido en la NDC del 2020 los biodigestores porcinos, el uso eficiente de fertilizantes,
En la actualización del 2022 se describen medidas enfocadas en las reducciones de metano en agricultura, energía y residuos. Y además de eso, nosotros el año pasado hicimos una serie de estudios, consultorías y acciones por parte de ODEPA para construir este plan, donde hicimos talleres con actores relevantes, con el sector privado, con la academia, con organismos internacionales y también con ONG que nos permitieron construir este plan. Y estos son, bueno, más el detalle de los insumos técnicos que obtuvimos, que los pueden encontrar en la web del expediente, pero que está en la evaluación de los escenarios de mitigación, sus costos, beneficios y cobeneficios, el diagnóstico sectorial, medidas adicionales, porque si bien sabemos que el inventario describe específicamente las categorías que consideramos aquí, sabemos que existe también potencial en otros segmentos del inventario que hoy día no necesariamente estamos cuantificando, por ejemplo, pérdida de alimentos o soluciones vinculadas con la captura en suelos, y algunas de ellas que no porque no estén cuantificadas en el inventario no queremos impulsar, y en ese sentido también las quisimos estudiar. Y también, obviamente, los indicadores del seguimiento del plan y la estrategia de financiamiento, que es muy importante en un contexto como el que tenemos hoy día. Entonces, con respecto a las medidas de mitigación que consideramos en relación con todos estos insumos que se han levantado, consideramos principalmente 6 medidas de mitigación, que son las que están cuantificadas y que permitirían cumplir con el presupuesto sectorial al año 2030. Eso es importante, que las medidas son al 2030 y que este plan dura 5 años, es decir, vamos a alcanzar a tener un plan y medio de aquí al 2050. Entonces hay algunas medidas para las que hoy tal vez no tenemos el desarrollo tecnológico o los instrumentos disponibles, pero que estamos instalando el primer pie en este plan y que esperamos que en el segundo plan se pueda profundizar un poco más en algunas de ellas, entendiendo que la ciencia avanza y que también existen otras alternativas que puedan estar disponibles en el futuro. ¿Y cuáles son las 6 medidas? Bueno, biodigestores para el tratamiento de purines porcinos, biodigestores para el tratamiento de purines bovinos, uso eficiente de fertilizantes nitrogenados, mejoramiento de dietas de ganado bovino para reducir metano de fermentación entérica, producción de quemas agrícolas y arroz bajo en metano. Esto en relación con las descripciones del inventario sectorial que tenemos. Tengo más adelante el detalle de las medidas y de las acciones que vamos a tomar en cada uno de ellos, pero cada una de estas medidas tiene su complejidad y sus adaptaciones para poder nosotros llevarlos a cabo como Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, biodigestores de purines bovinos, como ustedes saben, gran parte de la masa ganadera bovina en Chile está en praderas, y en ese caso, cuando no están confinadas, es difícil utilizar tecnologías como biodigestores. Entonces esa está pensada, por ejemplo, para el ganado que está en confinamiento. Bueno, otras medidas complementarias, como les comenté, que estamos analizando y que estamos reuniendo datos para poder incluir en el proyecto definitivo, que no necesariamente están cuantificadas en las medidas, pero que creemos que pueden tener potencial en el futuro cuando tengamos datos o que queremos impulsar, a pesar de que hoy día no tenemos los datos que lo respalden en Chile, pero sí sabemos que existe evidencia internacional o que no son parte del inventario sectorial de agricultura, pero que son parte de otros inventarios y que igual creemos que es necesario impulsar, y en relación con la eficiencia energética, con soluciones vinculadas con ganadería regenerativa, con aplicación de biocarbón para aumentar la captura de carbono en suelo, otros inhibidores de fermentación entérica, porque como les comenté, hoy existe una sola opción comercial para ello, prácticas de mejoramiento agroambiental en suelos, y la reducción de pérdida de alimentos, que es un tema muy importante, pero a pesar de eso hoy día no lo tenemos cuantificado en Chile. ¿Y cuál es el potencial de mitigación de estas medidas según los estudios que nosotros hicimos el año pasado? Bueno, la principal, la más eficiente, es la implementación de biodigestores porcinos, que ahí la buena noticia es que tenemos una... Olvidé la palabra, pero cuando todos ganan, una relación donde todos ganamos. Porque, Sinérgica. Sí, una sinergia con la normativa reciente que publicó el Ministerio de Medio Ambiente en relación con la norma Dolores, porque ahí se establecen obligaciones para planteles porcinos de implementar ciertas tecnologías, entre ellas los biodigestores porcinos. Luego está el uso eficiente del fertilizante, y después biodigestores porcinos, los aditivos reductores de metano, arroz reducido en metano y quemas agrícolas. Sabemos que algunas de ellas no tienen un potencial tan alto con respecto a el inventario y la meta sectorial, pero que igual sabemos que tienen co-beneficios. Por ejemplo, las quemas agrícolas puede ser que no impliquen un gran porcentaje de la reducción en términos cuantitativos, pero sí incluye la emisión de carbono negro, la contaminación, y tiene otro tipo de co-beneficios que también son relevantes.
Bueno, acá mi objetivo no es entrar en detalle en las medidas, pero más bien contarles cómo se construyeron, que finalmente en los 12 servicios que existen en el Ministerio de Agricultura, buscamos en muchas de ellas cómo generar las condiciones habilitantes para que esto suceda en 2030. Como les dije, en algunas de ellas hoy día no existe la tecnología o no existen los incentivos, entonces varias de ellas tienen que ver con generar información, con investigación, con transferencia tecnológica, por ejemplo, de línea, que es el Instituto de Investigación Agrícola en conjunto con el INDAP, por ejemplo, en el uso de fertilizantes nitrogenados, con el arroz, y en el caso, por ejemplo, de la fermentación entérica, incluimos evaluar alternativas de fomento para apoyar este tipo de dietas que hoy día no tienen ningún incentivo realmente desde la perspectiva del productor, que no tiene por qué aumentar el costo finalmente de su producción por algo que no necesariamente identifica sus beneficios, y también buscar otras alternativas tecnológicas que existan, y en eso hemos estado trabajando también con el INEA. Claro, ahí está la de arroz con metano, que como les digo, a pesar de que Chile tiene baja superficie en relación con otros países, por ejemplo con sudeste asiático, con países del Caribe, sí se produce arroz en Chile y nosotros tenemos sistemas productivos que son en seco, que producen mucho menos emisiones que las que se generan en otros países, y seguimos trabajando en esa línea para profundizar este tipo de acción. ¿En qué proceso, en qué etapa estamos? Bueno, el plan comenzó formalmente, porque nosotros comenzamos antes, porque estábamos un poco a la espera de la publicación de los reglamentos, pero finalmente comenzamos igual formalmente en noviembre, octubre, el 30 de octubre me parece. No me acuerdo la fecha exacta, pero está en el expediente. Elaboramos el anteproyecto y actualmente nos encontramos en el proceso de participación ciudadana que va a estar abierto hasta el 30 de abril. Y cuando termine la consulta ciudadana, vamos a elaborar el proyecto definitivo que esperamos tenga una tramitación expedita por parte de las diferentes instancias que deben aprobarlo después. ¿Cuáles son los mensajes clave que les queríamos transmitir hoy día? En el fondo, que como les dije, las opciones en agricultura son limitadas según las fuentes de emisiones y las que existen, y nosotros estamos acudiendo a todas ellas en menor o mayor medida, que el presupuesto, bueno, no considera el sector forestal, pero que no obstante nos encontramos trabajando en ello, y que las medidas que incluimos fueron las que incluyen la mayor evidencia disponible hasta el día de hoy, pero también permitiéndonos adaptarnos a si se genera evidencia en los siguientes años, porque sabemos que es un tema que hoy día en la ciencia al menos es muy relevante y nos encontramos trabajando con diferentes organismos para poder generar mayores soluciones para eso. Y eso principalmente eran mis mensajes de hoy. Muchas gracias. Ok. Un mensaje acá. Muchas gracias por la presentación. Voy a dar la palabra al tiro, pero se me olvidó una cosita procedimental pero importante, que es la aprobación del acta de la última sesión, porque si no, la pobre Victoria va a tener que claro, ir detrás de ustedes para conseguir las firmas. Después de eso voy a dar la... ¿Sí? Y también teníamos que confirmar, pero eso lo voy a dejar al final, ¿no? La confirmación del secretario del Consejo. Sí. Habían varias confirmaciones ya, pero Pilar, Gladys, Carlos, los demás confirman, aprueban el acto anterior. Sí. Yo solo quería comentar que lo dejé por correo, que mi apellido está mal escrito, solamente corregir eso. Lo dejé ahí. No, porque Solo eso. Lo demás todo ok. Ya, damos por aprobada entonces el acta y usted le puede sacar la firma a los que están presenciales aquí. Muchas gracias. Ya, ahora sí, doy la palabra para las consultas, preguntas al equipo del Ministerio de Agricultura, y en general lo que hacemos es tomamos todas las preguntas primero y después les damos tiempo para responder. Le voy a dar la palabra primero, que yo creo que Rodrigo Esteves y Carlos Chávez online, y después Pilar aquí.
Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes, ministro, nuevamente, y a todos los presentes. Eh, Mira, me queda con una duda, luego de leer el anteproyecto. No sé si existe más información o a lo mejor en mi lectura no la levanté correctamente, sobre si hay más detalle respecto a cuál es la estructura socioeconómica de los productores que están sujetos a estas medidas de mitigación. ¿Mm? Porque probablemente, sin ser experto en la materia, viendo el análisis de costo y entendiendo que el estudio marca que hay beneficios en el delta, pero sin ser experto, me dio la sensación que los costos son relativamente altos, por unidad, digamos, por unidad productiva, es decir, por animal, si es que es la forma correcta de decirlo. Entonces, me quedo con esa duda de decir si en este sentido las medidas de mitigación propuestas contemplan bueno, los potenciales impactos sociales, particularmente en aquellos grupos más vulnerables o en situación de desventaja económica. Por eso considero relevante poder tener cierta claridad respecto a la estructura socioeconómica de los productores y en qué medida esta estructura se relaciona con las medidas de mitigación. Porque esto apunta hacia poder, bueno, asegurar que esta transición que todos necesitamos y que estamos todos de acuerdo sea justa, digamos, para aquellas comunidades que pueden ser más afectadas en relación de estas necesidades de prácticas más sostenibles. Muchas gracias. Gracias. Carlos. Sí, muchas gracias, ministra. Quisiera agradecer a María José por la presentación, es muy clara, el documento es extenso, como los documentos que vimos en la reunión anterior. Yo tengo algunas inquietudes, algunos son comentarios y otras son preguntas, ¿no? Sobre el informe. Lo primero es, de las medidas, si entiendo bien, de las medidas que ustedes analizan, ¿verdad? De ese conjunto, hay dos en particular que tienen costos llamados en el informe de costos de marginales de abatimiento, que están planteados, entiendo, son costos extras adicionales de mitigación, que son negativos. Eso quiere decir que si se hicieran, quienes los ejecuten, digamos, ganarían dinero. Y esos son eficiencia en el manejo de fertilizantes y el otro eso de la quema, ¿no? Y esto un poco lo conecto con la pregunta que hacía Rodrigo, digamos, parece esos son candidatos, digamos, a lo mejor aportan poco, ¿verdad? Pero son muy buenos candidatos para partir con ellos, sobre todo concentrados en grupos qué sé yo, que están más vulnerables o que pueden ser más sensibles a la introducción de medidas que generan algún costo. Entonces, quería preguntarle sobre si hay alguna idea, digamos, de focalizar esfuerzos en ciertos grupos que están generando emisiones, que son grupos objetivos de ustedes, digamos, eh, y entonces tratar de lidiar, porque eso sería un win-win, ¿verdad? Se concentran esfuerzos en ciertos grupos, pero esas medidas que afectan a esos grupos generan beneficios a esos grupos, no le generan costos, le generan beneficios. Eso es una primera cuestión. Lo otro es, y esto solo para asegurarme, digamos, entiendo que las 6 medidas que ustedes seleccionan son consistentes en el balance con la meta de mitigación al 2030, ¿verdad? De 1,3 millones de toneladas equivalentes. Si ese es el caso, el siguiente candidato a implementar son los biodigestores. Y la pregunta es, ¿cómo ven eso ustedes, digamos, a 5 años, digamos? ¿Es eso realista? ¿Han considerado alguna evaluación intermedia, digamos, después del año 2, el año 3, digamos? ¿Están las tecnologías disponibles? Todo esto me parece que va al sector privado, digamos, ya hay trabajo adelantado con el sector privado que apunte a introducir esta tecnología. Ese es como un segundo tema. El tercer tema es sobre los beneficios. Ustedes tienen en el informe una presentación de beneficios para hacer el análisis costo-beneficio. Y me llama la atención, digamos, no hay mención en la estimación de beneficios sobre beneficios por reducción de impactos por olores, que puede ser muy importante, ¿verdad? Y en la reunión pasada, hace un mes atrás, parte de la discusión, otro sector industrial tenía que ver con estimación de beneficios por reducción de malos olores, ¿ya?
Entonces quisiera saber si ustedes han considerado como parte de los beneficios ese impacto, digamos que puede ser muy importante en zonas urbanas donde hay centros de producción porcinas, digamos, que tienen impactos negativos sobre el bienestar de la población. Y también sobre los beneficios, quisiera preguntar si los beneficios que ustedes estiman cuando mencionan el costo social del carbono, que yo entiendo que es una medida del daño marginal que genera una tonelada emitida, digamos, que es el beneficio de no emitirla, si ese número que ustedes utilizan es un beneficio local, nacional, doméstico, o es un beneficio global, porque estas emisiones no generan problemas solo acá, digamos. Toda la idea de esto es que es una contribución a un bien público global, digamos. Entonces yo quiero saber si el número que están usando, que creo que es alrededor de 30 o 40 dólares por tonelada, ese número representa beneficios locales o globales. Y el número me parece, a la pasada mencioné que es muy bajo, ¿no? Yo he visto distintas estimaciones de costo social de carbono, pero todas están por encima de eso varias veces, ¿no? Y el promedio de lo que he visto está por encima de 100 dólares la tonelada. Eso serían mis consultas, comentarios por ahora. Gracias. Gracias, Carlos. Pilar, y después le doy la palabra a Gladys. Sí, yo tenía algunas dudas con respecto a lo que aparece, por ejemplo, en el expediente, que había una etapa como de participación ciudadana, que me parece que había un link, algo así. No sé si les habrán llegado antecedentes, alguien participó en ese proceso, qué dijeron, como que no encontré antecedentes respecto a eso y solo estimamos que el tema como de que los expedientes estén completos, a todos nos facilita el trabajo. Entonces, de repente también hay algunas dudas de los elementos que mostraste al principio, parece que estaba muy buena la presentación. Como quizás les llegaron a ustedes, los aportaron como desde afuera del ministerio, los tomaron ustedes, tampoco como yo no los puedo inventar en la piscina, pero como en ese sentido, pero tampoco como para saber qué pasó ahí, porque como que en el expediente dice que hubo una etapa de participación ciudadana anticipada, pero no sabemos qué pasó con en ese proceso. Tengo una pregunta. El tema de la aplicación de biocarbono en el suelo es un fertilizante. ¿Para qué se ocupa? Como un fertilizante, como tratando de sacar como un reemplazo de aquellos que contienen nitrógeno. En cuanto a ¿cómo se llama? Algunas brechas que se señalan en el anteproyecto. Hay algunas brechas, por ejemplo, en el caso de los biodigestores porcinos, que tienen igual un aporte importante. Las brechas son, considerando que es un plan a implementar en 5 años, al igual que porque ya los bovinos son de como, de otra galaxia, por así decirlo, porque como estas brechas institucionales que hay, como esta coordinación de la norma de olores, que calce, que sea coherente, las brechas económicas que dice la instalación de un biodigestor es una medida que debe ser adoptada por pequeños y medianos productores. Era como también lo que apuntaba en las preguntas anteriores, cómo van a focalizar eso, porque entiendo también de que si son para purines de animales confinados, no sé si hay a escala, ahí yo desconozco como agricultores que se dediquen al ganado confinado o a los porcinos confinados como fuesen como pequeños agricultores. Da más la impresión de que es como para grandes empresas. Por ejemplo, es necesario generar un trabajo coordinado con el Ministerio del Medio Ambiente, ya que existen exigencias normativas que están produciendo cambios en la toma de decisión de los productores porcinos que podrían favorecer o perjudicar la medida. Y todo esto en 5 años. Y dije, no, me parece un poco. El tema también de las capacidades tecnológicas y la mano de obra calificada para poder operar los biodigestores. Yo entiendo que en materia de purín porcino, esto ya se está implementando en alguna planta importante, como grandes. Y por otro lado también el tema de cómo se estimaron como los costos en el ámbito privado. Nosotros igual vemos que no hay tanto detalle como ocurre en de dónde proviene el financiamiento y cuánto cuesta ese financiamiento. No sé, les voy a poner un ejemplo. Hay una tabla, la 7.1, que habla de las acciones de financiamiento para la medida de asistencia técnica para el uso eficiente de fertilizantes nitrogenados.
Hay una parte que habla obtener financiamiento y asistencia técnica de entidades internacionales, nombra a las entidades internacionales, pero después cuando habla de... ¿podría darle un mandado para no seguir tirando? Aquí dice, lanzar líneas de crédito con intereses bajos para agricultores que se comprometan a desarrollar medidas de reducción de gases de efecto invernadero. ¿Quién va a dar esas líneas de crédito? Ofrecer condiciones preferenciales de financiamiento, como que nosotros estamos viendo también como que hay ciertas como gestiones en donde no está hablando el actor, que podría ser, por ejemplo, Banco Estado, en algunas oportunidades se menciona, pero no sabemos cómo, en qué condiciones, cuál va a ser, hay ciertas como estrategias de financiamiento en cuanto como resguardo también que tienen que tener las entidades financieras, que también nos preocupa a uno como para que sean efectivamente, se puedan implementar. Y por otro lado, por ejemplo, hay temas basados en, como hay harto concentrado en el tema de los acuerdos de producción limpia, pero no consideran que los acuerdos de producción limpia tienen un cofinanciamiento, que como mínimo es un 30%. Y en el caso, por ejemplo, nosotros los acuerdos de producción limpia, en materia de construcción, si bien formalmente nosotros rendimos el 30%, hay otro 60% que lo hacemos igual como gremio. O sea, como de cosas súper pedestres, como las reuniones, el cafecito, la coordinación, el traslado de cosas así. Si uno va sumando, suma esos 60%. Finalmente, entonces también como cuál es el aporte, o sea, obviamente que la agencia aporta y todo, pero como que no nos consideran la parte que hacemos nosotros de aportes desde el sector privado. Y lo otro que también hay una parte que hablan del Fondo Verde para el Clima, y esto me metí a la página del Ministerio de Hacienda, como que no hay base, como antecedente acerca de qué ha operado el Fondo del Clima desde el año 2020, el Fondo Verde para el Clima. Y aparece que en Chile solamente hay 3 proyectos, uno que es de CONAF y 2 que son privados de energía, y creo que uno ni siquiera se ejecutó. Algo para era un proyecto solar. O sea, son las cuestiones, pero informar. Entonces, como también hay como tampoco, o sea, si siguen los mismos antecedentes ahora, tampoco, como qué pasa con ese fondo verde, como que bueno, como lo quieren reactivar, qué quieren hacer. Ahí está. Gracias. Gladys. Ok. Muy buenas tardes, ministra. Buenas tardes a todos y todas. Y me leí el expediente muy bien. Buena la presentación. Llegué un poquito tarde, lo que alcancé a escuchar, pero me falta quizás una parte, ¿ya? Y en eso quiero hincar el diente. Voy a partir por el sector lácteo. El sector lácteo, los que son grandes productores ya tienen sistemas anaeróbicos funcionando. Hay uno que está aquí en la región del Biobío, que es tecnología norteamericana, y que ellos tienen sistemas que ya están funcionando, pero una historia es con el sector lácteo grande, ¿cierto? Estamos hablando de 6.000 cabezas de ganado, y otros cuando estamos hablando de 60 cabezas, 100 cabezas. Hubo un proyecto que yo no lo pude detectar bien en el documento que ustedes hicieron. Hubo un proyecto el año 2017 liderado por el Ministerio de Energía. Fue un proyecto GIF-ONUDI. Ellos conectaron a todas las cooperativas del sur de Chile. Y ya hay digestores a pequeña escala de ganado que no está confinado, que está operando. Ahora, hay complicaciones porque estos digestores que están operando cuando la temperatura es muy baja en invierno, donde tiene buena producción de biogás. Pero los señores que estaban operando estos sistemas, que son señores que son del campo, ¿verdad? Estamos hablando de Purranque, los lagos, qué sé yo, los ríos, etcétera. Con ese biogás ellos están calentando el agua para poder lavar, ¿cierto? Sacar leche, lavar todo el utensilio, lavar ubres de vaca, etc. Por lo tanto, esa experiencia ya está. Estuvo liderado ese proyecto por Ministerio de Energía, estuvo muy metido en línea y hay mucha documentación. De hecho, yo busqué los links y en el Ministerio de Energía está totalmente todavía respaldado allí, ¿vale? Esa es una cosa. Con respecto al sector porcino, también aquí hay que dividirlo en grande y pequeño. Todo lo que es ASA, AgroSuper y todo, ellos tienen digestores anaeróbicos, lo saben operar y saben claramente, ¿cierto?, cómo sacar la energía para poder mantener la operación de los digestores anaeróbicos, que hay que mantenerlo en estado mesofílico a 35 grados para producir biogás. Y ese biogás ellos lo están
inyectando para poder mantener bienestar animal, ya en las mismas naves. Por lo tanto, ahí hay una experiencia grande. De hecho, alguien mencionaba Producción Limpia, hubo un programa de televisión en TVN en que mostraba ASA, todo esto que tiene que ver con la ganada de la digestión anaeróbica. El problema es que viene ahora, y esto estuvimos hace un poco tiempo reunidos con Asprocer. Asprocer es la asociación productora donde agrupan a todos los pequeños y grandes productores de cerdo y también de ave. Y el grave problema que tienen ellos es que con la ley de olores, muchos de los pequeños productores, que evidentemente no van a poder tener para hacer estos sistemas productivos o sistemas de tratamiento de purines, van a tener que cerrar. Y por el otro lado, estos pequeños productores también se les produce una brecha generacional que quedaron los señores mayores, los padres, ¿cierto? Los dueños de casa, liderando todas estas pequeñas empresas, y los hijos no continuaron con este sector productivo. Entonces ahí hay un quiebre económico que viene también, que están como con mucho miedo, están con mucho miedo a Asprocer, esta asociación de productores. Eso es lo que yo un poquito podría decir y escuchar atentamente lo que indica María José y el equipo ahí, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. No sé si aquí hay alguna otra pregunta o comentario. Sí. Alguna pregunta. Mira, lo primero es que evidentemente que el diseño de todo el plan se basa en información disponible. Es muy fácil visualizar algunas cosas que se Perdón, pueden ¿se pueden hablar un utilizar. poquito más fuerte? Perdón, estoy un poquito resfriado también hoy día, así que pido las disculpas. Voy a intentar hablar más fuerte. Decía que evidentemente que el plan se basa en información disponible, en esfuerzo, por supuesto, de consideración de algunos otros detalles. Sin embargo, hay una serie de elementos, no los quiero detallar todos porque estaría todo el rato, podemos igual transferirlo. Yo entiendo que esto va a ser sometido a consulta pública, o eso es una primera pregunta, porque obviamente en ese espacio se pueden generar, tal como ocurrió con el plan de adaptación, las observaciones más detalladas. Desconozco mucho, está en curso. El 30 de abril está abierto, ¿no? Está abierto. Está perfecto. Entonces hay un buen espacio para ello. En ese sentido no me voy a explayar tanto, pero sí señalar que hay algunas, voy a ir un poco al fondo y después a la forma. El fondo veo que en términos de estructura, creo que tiene que armonizarse muchas cosas de manera que haya coherencia. Se menciona, por ejemplo, señalando que está en el texto, que cuando se hace alusión a la NLC, por ejemplo, página 24 dice: el sector de agricultura no tiene medidas previas implementadas o en implementación. Sin embargo, la NDC establecía metas o compromisos de reducción de emisiones, y precisamente al 2025. Entonces, en al menos 3 partes del mismo documento se alude a ello. Sin embargo, después se establecen otras metas o compromisos, y también el lenguaje final, al menos que yo pude captar en las fichas que se establecen al término del documento, utiliza también otro lenguaje. Por ejemplo, habla de supuestos de implementación. No sé si recuerdan dónde está esa parte. Entonces, cuando hablamos de un plan de mitigación, evidentemente que eso considera, si se desea, insisto, porque puede estar abierto, métricas en términos de reducción de emisiones. Obviamente, si bien el documento establece varios elementos relacionados con los costos estimados, yo diría que el documento tiene un formato más como un diagnóstico que dice: mira, esto es lo que disponemos. Obviamente salió al taller, al trabajo que se hizo,
y esta es la identificación y aprendizaje de medidas que se pueden conducir, pero no tiene, a mi juicio, un formato estricto como un plan de mitigación sectorial. Y me quiero plantear en términos positivos, porque claro, es fácil encontrar falencias, pero creo que hay un desafío de colaboración que puede ser bien fructífero, porque también estos planes van sentando referencia para otros que van a venir. Entonces el tono con que se establecen los compromisos también es bien relevante. Se establecen varias medidas y nosotros tenemos varias dudas respecto a los costos de implementación. Relacionados con los sectores establecidos de 4 millones de dólares que son subestimados con relación a los porcinos, que son 21 millones de dólares. Y solamente en base a algunas consultas que voy a efectuar con actores de los distintos sectores y empresas. Respecto a la estrategia, en muchos casos, en el formato que se establece tipo ficha, se dice que no se cuenta con información adecuada, que hay un desafío de armonización regulatoria o legal. Sin embargo, en algunos casos se detallan algunos ejemplos, pero no se establece qué se va a hacer para solucionarlo. Entonces, tiene formato de intenciones que se pueden desarrollar, y yo creo que pueden estar fundadas, pero no es exactamente a nuestro juicio lo que debiese ser un formato de un plan de mitigación, que dice, esto es lo que vamos a hacer con compromisos bien claros. Yo sé, viví la situación del sector público, que es muy complejo establecer presupuestos de mitigación ex ante, pero en ese sentido uno puede redactar en otros términos el compromiso, como buscar financiamiento para hacer uso del financiamiento internacional. Nosotros hemos hecho presente aquí en otras ocasiones y tuve una muy buena reunión ministra con la gente de AICEM, por lo que conversamos de la finalmente se materializó y estamos trabajando. Hay posibilidades de financiamiento internacional que se pueden aprovechar con yo creo que una muy buena probabilidad de éxito, sobre todo en este sector. No voy a hablar de la producción de metano, que son bien evidentes, pero también hay otra área, si bien tú mencionaste, y queda bien explícito en el documento, que está el tema, por ejemplo, de los servicios forestales, igual se puede trabajar, que es bien relevante en ello. Y si bien Chile no es exactamente un país elegible para muchos de estos fondos internacionales, y se mencionaba recién lo del Fondo Verde del Clima, se puede postular, no es que esté vedado, pero obviamente Chile no va a estar en la prioridad respecto a asignación de recursos. Tiene harto que ver con lo que después se va a presentar con relación a la evaluación del desempeño ambiental de Chile, que por estar en la ONU y por tener otro elemento, obviamente no va a calificar necesariamente para ello. Pero sí hay otros instrumentos que se pueden utilizar y que en la forma en que se recogen el plan pueden ser utilizados. Por ejemplo, si tú mencionas que se van a buscar las fuentes de financiamiento, se van a trabajar con el sector privado, y en ese sentido tú dejas elementos, no necesariamente en términos de medidas de reducción de emisiones, sino de compromisos, de impulso de ciertas iniciativas, tú puedes, por ejemplo, no afectar lo que se llama la adicionalidad, por ejemplo, en el mercado del carbono, y utilizar recursos en esa dirección que nosotros no hemos especializado en ese ámbito. Entonces, lo dejo abierto porque hay una oportunidad bien valiosa de, en la forma en que tú lo redactas y en la forma en que redactas los compromisos, poder mejorarlo. Yo sé que hay plazos y compromisos que no solo se establecen a nivel país en el marco del Acuerdo de París, sino que también en la NDC y en la misma ley marco de cambio climático. Entonces el país, claro, no necesariamente tiene que retrasar en publicar este tipo de planes por información relevante que falte. Pero eso puede hacerse de otra manera, de otra forma, de manera que sea compatible con no cerrar estos espacios de financiamiento internacional. Con eso, que creo haber cubierto el fondo, hay muchas otras cosas más del contenido, forma, qué sé yo. El desafío, por ejemplo, asociado a la planificación territorial, está ausente en el documento y es completamente relevante y atingente. Si uno trabaja en esos instrumentos, y obviamente establece zonas específicas
de restauración del suelo, a través de deforestación, conservación, varios elementos. Por supuesto que es un aspecto que podría ser estructural efectos del documento, también lo dejo planteado. Y como decía, hay una otra serie larga de observaciones más puntuales con el mismo documento. También hay una suerte de identificación de algunas contradicciones, como señalé, que no me quiero explayar ahora, pero como está este proceso de consulta hasta 30 de abril, lo hago presente y lo desarrollamos después con más detalle. Gracias, Jorge. Ahora sí les damos la oportunidad de responder a todos los comentarios que les llegaron. Bueno, primero, un placer contar con personas en una reunión que se hayan leído el plan y que evidentemente están muy interesados en su contenido. Creo que siempre eso permite elevar la discusión, así que en primer lugar, gracias por ese tiempo y ese análisis. Yo voy a contestar algunas cosas y para otro le voy a dar la palabra, no lo presenté, es Jaime Giacomosi, de mi equipo, es el profesional encargado de mitigación al cambio climático en RODEPA y que ha estado trabajando en este plan intensamente el último año. Entonces, bueno, en primer lugar, como comentario general, es la primera vez que nosotros hacemos un plan de mitigación, es la primera vez que hacemos expedientes, es la primera vez que hacemos una serie de actividades que para nosotros han sido Mojitos de India. sí, un desafío importante. Así que, evidentemente, hartos de estos comentarios nos van a permitir mejorar tanto el contenido como el formato del documento, dado que efectivamente, evidentemente, hay algunos espacios que no quedan tan claros, porque lo hemos recibido también en este espacio y en otros espacios, o sea, incluso hay algunos videos en redes sociales que se han dedicado a tomar algunos puntos de este plan y elevarlos incluso como fake news de forma no muy positiva, pero nosotros lo tomamos de forma positiva y que evidentemente falta aclararlo. Entonces, vamos a prestar especial atención a los comentarios que lleguen. Hasta el 30 de abril está abierta la plataforma, pero igual la plataforma tiene un formato súper acotado y en caso de que necesiten hacer llegar comentarios más específicos, también estamos disponibles para reuniones bilaterales, pero también para hacer llegar informes más completos a través de la oficina de partes de ODEPA, que tiene un correo electrónico, que es oficinapartes@odepa.gov.cl, pero ahí también felices de recibir todos sus comentarios. Con respecto a algunos de los temas que ustedes plantean, han sido parte del proceso, tal vez no lo hemos sabido plasmar bien en él, pero que de todas maneras han sido parte del análisis. Por ejemplo, en relación con la estructura socioeconómica de cada uno de estos rubros, que es bastante diferente. Por ejemplo, hay algunas medidas específicas que van a sectores específicos, como es el caso de los porcinos o de los bovinos, y otros que son más transversales, como el caso de la fertilización. Y en el caso de los porcinos, por ejemplo, de hecho hicimos un análisis del número de planteles, de cuáles hoy día ya cuentan con tecnología, de qué tecnología tienen, de cuáles de esos deben implementar nueva tecnología para implementar la norma de olores, en el caso donde existen las brechas, por qué existen las brechas, cuáles podemos abordar mediante instrumentos públicos. Por ejemplo, hace un par de años existía un proyecto que se llamaba Pyme Porcina, que trabajaba Corfo mediante fondos del Minagri, con Asprocer, donde se trabajaba con los medianos y con los pequeños para la implementación de biodigestores. Entonces, de hecho, eso es parte de las acciones que aparece ahí, como retomar ese tipo de iniciativas que fueron bastante valiosas en el pasado. Y claro, tenemos estrategias de implementación en nuestra cabeza, en nuestras conversaciones, y que varias de ellas no necesariamente están en el plan, precisamente porque, como tú indicas, hoy día no cuentan con financiamiento. De hecho, por ejemplo, en relación con suelos o con fertilizantes, nosotros estamos en la tramitación legislativa de un proyecto que establece incentivos para la gestión sostenible de suelos agropecuarios, que esperamos que pueda ayudar tanto el plan de mitigación como el de adaptación, pero como no es un proyecto aprobado, que probablemente se apruebe si todo sale bien, pero como no es un proyecto aprobado, no podemos ponerle nombre y apellido en el plan porque estaríamos aludiendo a algo que no existe hoy día. Entonces, eso ocurre en varias de las medidas que están ahí. Por ejemplo, en relación con el Fondo Verde para el Clima, nosotros mismos tenemos un proyecto que estamos postulando en conjunto con el INDAP, con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, y con FAO como agencia implementadora, que es sobre agricultura regenerativa, que busca también generar información, que hoy día no tenemos ciertos números que pueden permitir que eso también sea parte de nuestro inventario. Pues claro, puede ser que hay cosas que no se ven necesariamente y que tal vez vamos a tener que explicitarles un poco más en eso. Y claro, con respecto a la estructura socioeconómica, me refería al sector porcino, pero por ejemplo, por estudiar otras cosas, en el caso de los fertilizantes,
aquí trabajamos de la mano con el INEA y con el INTAP, y que probablemente lo que desarrollemos ahí va a tener que transmitirse a través de instrumentos públicos, como son el TAS, que es el programa de cultivos tradicionales. O sea, tenemos instrumentos hoy día que pensamos destinar en el caso de los agricultores que tienen más dificultades, porque de todas maneras la transición justa es parte también de nuestro interés. O sea, no queremos dejar a gente fuera de la agricultura, que será parte de las fake news que se andaban repartiendo, por establecer exigencias, sino que al contrario, poder entregar herramientas para que los agricultores puedan hacer ciertos cambios. Voy a dejar cosas más técnicas para Jaime, después como al final el evaluamiento y caso, se lo voy a anotar con un asterisco para que Jaime las pueda contestar. Sí. Con respecto a si las medidas son consistentes con las metas, efectivamente, todo esto está basado en modelaciones, y nosotros cuando revisan el plan calculamos que con esos supuestos de implementación efectivamente conseguimos el presupuesto sectorial, obviamente el 2030, no solo a través de este plan, sino que a través de este plan y el medio siguiente plan. Pero sí está calculado de esa forma. Con respecto a la evaluación intermedia de la implementación de biodigestores, si hay trabajo adelantado, efectivamente nosotros trabajamos con el sector porcino y también con el sector bovino y con el sector lechero a través de diferentes iniciativas. De hecho, tenemos un programa que se llama Chile Origen Consciente, donde desarrollamos estándares de sustentabilidad para gremios con los que trabajamos, que actualmente el sector porcino, el sector bovino de leche y el sector de aves se han sumado, y actualmente el sector de ciruelas deshidratadas está desarrollando un estándar donde buscamos también implementar este tipo de medidas y donde se han generado esos avances. Entonces, claro, eso no lo tenemos puesto aquí, pero evidentemente también es parte de los esfuerzos de mitigación que estamos haciendo actualmente, y todas las medidas que pusimos aquí fuimos cuidadosos en que las pudiéramos cumplir también, porque hoy día sabemos que no existe necesariamente presupuesto adicional para la implementación de estos planes en cada ministerio, y que son auditables por Contraloría, que son compromisos de nuestras autoridades. Entonces estamos buscando fórmulas que incluyan financiamiento mixto, es decir, con privados, como mencionaron, con agencias internacionales, y todo ese trabajo ya está en proceso. O sea, ya a pesar de que estamos en el plan, en una etapa de anteproyecto que está publicado, varias de estas conversaciones ya tienen un nivel inicial en búsqueda de la implementación de estas iniciativas. De hecho, por ejemplo, a la hora de almuerzo tuvimos una reunión con la SNA en relación con poder avanzar en materia de mitigación. Entonces estamos buscando esos espacios, pero no los podemos escribir con nombre y apellido porque hoy día no tienen presupuesto asegurado en la ley de presupuesto del próximo año ni el siguiente, pero sí estamos trabajando en esa línea. Con respecto a la evaluación de los beneficios vinculados con la reducción del impacto de olores, podemos revisarlo, pero a mí me queda la duda si no será como una doble contabilidad, dado que eso está considerado en el AGIES de la norma de olores. No, creo que tenemos que revisar bien qué es lo que se cuenta ahí y qué es lo que impulsaríamos nosotros aparte, para no generar un autoengaño con respecto a los beneficios, porque puede ser que se esté considerando dos veces, pero podemos estudiar ahí el detalle. Jaime puede hablar después de los cálculos de costos y de beneficios que se generaron. Con respecto a las dudas del expediente, bueno, hicimos un proceso de participación temprana, y Jaime les puede comentar más los resultados de eso porque no los recuerdo exactamente en este momento. Claro, con respecto a las brechas que se identifican en el anteproyecto de coordinación entre organismos públicos, por ejemplo, con la norma de olores, nosotros nos reunimos con el equipo de medio ambiente que ve olores para analizar estas posibles sinergias, y en caso de que la norma no sea suficiente, cómo podemos nosotros contribuir a avanzar incluso en forma más ambiciosa que la norma. Entonces están ocurriendo también, o sea, estamos abordando esas brechas que tal vez no se ven expresas explícitamente en las medidas y en las acciones, por el mismo formato que nos establecimos, que es como que, claro, la medida tiene que estar cuantificada en relación con el presupuesto sectorial. Entonces, si yo me coordiné con medio ambiente, eso no sé cómo cuantificarlo como en las toneladas de carbono que se puede disminuir. Entonces puede ser que ahí nos falte un poco más de descripción con respecto a la implementación de las medidas, más allá del formato tabla que tenemos hoy día, sino que como este detalle que más allá del diagnóstico, sino que como esperamos enfrentar esas brechas que se identificaron en el diagnóstico de las páginas previas.
Sí, con respecto al financiamiento y a la asistencia técnica, bueno, como les comenté, ya estamos formulando proyectos de Fondo Verde para el Clima, tenemos proyectos con el BID, que tenemos un préstamo como ministerio, y hartas otras iniciativas que estamos llevando a cabo. Obviamente, nuestra idea es seguir buscando financiamiento, pero estamos en esa línea. Sí, por ejemplo, con respecto a los biodigestores del sector lácteo en el sur, efectivamente nosotros nos reunimos con el equipo de línea para ver la experiencia que se había obtenido ahí, y con los biodigestores tienen algunas brechas vinculadas con tanto el usuario, como hablaron, son difíciles muchas veces de manipular, o hay cierta expertise técnica que está detrás, y que algunas de las medidas que pusimos finalmente guardan relación con poder hacer esa cooperación finalmente entre productores más grandes y más pequeños, y poder ir transmitiendo esos conocimientos, también con la temperatura, como lo mencionaste bien. Entonces, todo eso fue considerado al interior de los talleres, y podríamos revisar si es que en el expediente se incluye claramente cuál fue el resultado de los talleres, porque puede ser que ahí también falta información de quién invitábamos, de qué fue lo que dijo en cada uno de esos espacios. Entonces, sí, bueno, y con respecto a la estructura, el lenguaje, porque claro, nosotros estamos en los NDC, por ejemplo, hay algunos compromisos que están vinculados con tener un plan de uso de fertilizantes nitrogenados o de reducción de fertilizantes nitrogenados, pero no exactamente vamos a disminuir un 20% de uso de fertilizantes. Entonces puede ser que guarde más relación con el formato, pero podemos revisarlo, porque como les comenté, es nuestro primer plan, entonces no sabíamos si era el formato más óptimo, pero evidentemente vamos a seguir trabajando. Y había otro asunto que se me olvidó, que les iba a comentar, y no recuerdo exactamente dónde lo tenía anotado. Así que, los créditos, por ejemplo. Ahí nosotros tenemos un trabajo bastante avanzado con el Banco Estado. Y que, por ejemplo, en el caso para los usuarios del Chile Origen Consciente, ofrecen tasas que incluso llegan al 99%, o sea, al 0,99 mensual, o tasas que son altamente competitivas en el mercado. Entonces, ese es como un programa como para pequeños agricultores. hoy día la verdad es que tenemos una relación bastante buena con el Banco Estado. Entonces, No, me refiero como como nosotros estamos pensando desde la vida también, que somos de la CPC también, como celebramos que obviamente que haya líneas de financiamiento para pequeños agricultores, pero también las vías de financiamiento para las empresas. Sí, eso iba, que no es solo para los pequeños, tenemos hoy día líneas de financiamiento para pequeños, para medianos y para grandes, y de hecho incluso la semana pasada enfrentamos algunas dificultades porque el trigo está en un precio muy bajo, y varios, por ejemplo, productores tienen problemas con las deudas que ya adquirieron, y en general, en todos los desafíos que enfrentamos, el Banco Estado nos ha provisto de soluciones bastante concretas, con tasas bajas, con productos específicos para ciertos grupos, por ejemplo, con los productores orgánicos, con los del Chile Origen Consciente, y en general, lo que ellos nos piden son como qué condiciones exigir, y ellos ofrecen muy buenas tasas o lo que corresponda en cada caso. Pero estamos avanzando bastante en eso. Disculpe, pero tenemos que ir cerrando porque tenemos un tema más y tenemos Consejo Ministro en un ratito más. Entonces, tenemos que poder preparar eso también. Voy a referir brevemente a algunas cosas que nos tocó María José. Así como quizás de manera más global, a ver, el tema de costos, claro, efectivamente, creo que nos falta agregar más detalle en el informe final, y también hay que tomar en cuenta que nosotros, como en el caso del plan de mitigación, tenemos que hacer un informe financiero, además de una estrategia de financiamiento. Por lo tanto, luego de la consulta pública, tenemos que desarrollar ese informe financiero, y ahí creo que va a haber un detalle mucho más acabado, digamos, de los temas de costo y financiamiento. Pero de todas maneras, en el estudio de estrategia de financiamiento que realizamos, que no está incorporado obviamente en su totalidad en la estrategia del plan, creo que podemos ir recogiendo esa información clave que podamos incluir para dar también mayor información de las transparencias. Tengo el detalle del tema del costo social del carbono, la verdad que no tengo la información en... Creo que son $32 o Sí. 42, sí. Eso es lo que se usa en Mideso, lo establece eso. En términos acá del beneficio global o local, eso podemos compartir más información sobre eso.
Tal vez nos pueden hacer llegar esas consultas más específicas y las contestamos Sí. dada la... Porque como es parte, está abierto el proceso de participación, sería bueno Y saber. respecto a los comentarios de formato, de lenguaje, de un poco de diseño, acabo de mencionar, falta como formato de plan de mitigación, si te refieres más con un tipo de tono o de formato de hoja de ruta o de plan de acción, quizás más en ese tono que... Mira, muy simple, no dará el tiempo, pero por ejemplo, cuando tú dices en el mismo documento, cuando la brecha económica, ahí dice es difícil que se genere un cambio voluntario sin incentivo económico. Entonces, yo sospecho que ahí, producto de los talleres y toda la interacción, se extrajeron algunas cosas que ahí se mencionaron. Pero tú en un plan no tienes por qué señalarlo así. Se puede decir, se identifican esta brecha y estas son las soluciones. Lo mismo que dijiste Banco Estado. Se establecerá un procedimiento de financiamiento para orientado a este sector. Y ahí tú tienes indicadores fácilmente medibles, no necesariamente todos son metas de reducción. Porque tú puedes decir, ya, se dispuso esta mecanismo. Nosotros, me imagino, ministra, estamos cansados de compromisos de mitigación que no se cumplen. Pero lo importante es que tú definas al menos 5, 10 ejes estructurales que tú digas, esto voy a hacer. Obviamente, si lo demás no ocurre, para eso son las actualizaciones. Pero que los compromisos queden claros y las condiciones de voto. Y en eso, nuevamente, toda la exposición para ayudar en esa dirección. Bueno, muchas gracias. Vamos a notar eso solo brevemente. Claro, el compromiso de la NSI. Claro, en el escenario de carbono neutralidad que se tuviera en ese, hay incorporado biodigestores porcinos y suficiente fertilizante, pero no tienen metas específicas para esa medida. Obviamente se usaron tasas de implementación para alimentar el escenario de carbono neutralidad, pero no, como entendemos, no hay metas específicas para esas dos medidas. Si la tienen los sectores, pero también podemos revisar ese detalle metodológico que está ahí. Muchas gracias por la presentación y bueno, les van a hacer llegar también, les van a llegar a través de la consulta otras observaciones y se va a poder mejorar el plan y es el primero de los planes que va a estar listo con el estándar ya de la ley, así que nos vamos a preocupar ahí entre todos de que tenga una buena parte de monitoreo, reporte y verificación, que es MRV, que es lo que nos va a permitir medir avances. Así que muchas gracias al equipo y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por comentarios. Tenemos ahora la presentación de parte de Constance, que es la jefa de la Oficina Internacional del Ministerio de la Evaluación de Desempeño Ambiental. Connie, va a tener que ser bien reducido, pero me pareciera que era importante no perder el ritmo porque vamos a tener hartos temas que conversar en estos COSOC, entonces. Muchas gracias, ministra. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y todas. Hago la prevención entonces que vamos a compartir la presentación, que es un tanto larga, pero porque al final vienen las 36 recomendaciones, que es el resultado principal de esta evaluación. Entonces, a quienes no han podido verlas todavía, les voy a contar sobre todo el proceso para que luego ustedes puedan ver cuáles son estas 36 recomendaciones y posiblemente también en alguna otra sesión o cuando ustedes también se quieran reunir, si quieren reunirse conmigo, también totalmente dispuestos. Este es un ejercicio que es por tercera vez que lo realiza el país. Tuvimos en el 2005 la primera evaluación, que fue muy icónica porque una de sus recomendaciones principales fue la reforma de la institucionalidad ambiental. La del 2016 también fue muy relevante y un gran impulso para la actual ley marco de cambio climático. Y esta del 2024, a diferencia de las anteriores, es más focalizada. Ahora la evaluación de desempeño ambiental tienen un tema seleccionado. A quienes siguieron los procesos anteriores, el último tuvo un foco en cambio climático y en biodiversidad. Y esta del 2024 tiene un foco en la política y gestión del agua.
estos ejercicios son ejercicios que hace la OCDE en base a datos empíricos, ambientales y económicos. Está visto como un ejercicio externo que permite la rendición de cuentas, que también... Creo que tenés que ponerlo en la mesa y hacer... Ahí sí. Que también permite mejorar la coordinación de las políticas públicas. Este no fue un ejercicio solo del Ministerio de Medio Ambiente, sino de más de 20 servicios que ustedes van a ver en la siguiente diapositiva. Y lo que nos permite es contar con esta evaluación, como les contaba, que es experta, que termina también en recomendaciones. Y en recomendaciones en relación a los compromisos que el propio país ha adoptado. ¿Sí? Lo que evalúa la OCDE, los 38 países que integran la OCDE, son los mismos compromisos que Chile ha hecho. Entonces, por una parte, nos impone una agenda de otros países y al mismo tiempo está la responsabilidad de, si el Estado se comprometió con algo, por supuesto que debe cumplir. Tomó un poco más de un año este ejercicio, comenzó con un cuestionario bastante desafiante, donde la OCDE es muy palpable esto de lo que no se mide no existe. Nosotros no podíamos decir esto es una opinión, nosotros creemos que estamos protegiendo tal porcentaje, si esto no venía respaldado con decretos, con planos, con actos legislativos, con políticas. Hubo un ejercicio después que nos pareció posiblemente el más interesante para ustedes, que fue una misión de la OCDE que vino en junio y que se reunió con varios de ustedes, reuniones que también nos han agradecido desde el sector privado, desde la ONG, expertos, gremios, académicos, también se juntaron con Banco Mundial, con CEPAL, en este ejercicio entonces de tener una mirada más de país. Y luego de tener un borrador y un diálogo de alto nivel, también encabezado por la ministra y varios servicios, finalmente está esta propuesta con hallazgos y con recomendaciones que la ministra Rojas concurrió a París, donde estuvo una sesión maratónica. Yo les recordaba, sobre todo a quienes son colegas abogados y abogados, que esto bien pareció un examen de grado, 3 exámenes de grado, fueron horas y horas de preguntas respecto a nuestros compromisos ambientales y finalmente logramos el lanzamiento el 7 de marzo. Las autoridades, como ustedes podrán ver, instituciones a nivel central, pero también tuvimos presencia de reuniones con municipios, con también la Asociación Chilena de Gobernaciones, Banco Mundial, la CEPAL, distintas ONG, expertos independientes, sector privado, sindicatos, y aprovechamos también de agradecer a La Pintana, donde hubo una salida a terreno de la OCDE. Ya la estructura del informe es un informe que ustedes podrán ver que está disponible en nuestro sitio, que son los principales hallazgos, y también hay una versión abreviada del informe. Se los comento porque son ambos documentos que están en castellano. La OCDE lamentablemente no tiene una política de compartir públicamente esos documentos, se tienen que comprar. Entonces nosotros logramos tener estas versiones abreviadas del informe y también de los principales hallazgos. Son 2 capítulos básicamente, uno general de desarrollo sostenible, que se habla de cambio climático, de economía circular, control de la contaminación, biodiversidad, instrumentos económicos, gobernanza, y el particular de gestión y políticas de agua. Y asimismo hay un anexo donde la OCDE seleccionó de las 54 recomendaciones que hubo en 2016, 33 que para ella le pareció interesante ver los principales aportes. Terminaron siendo 36 recomendaciones. Ustedes podrán ver el número que corresponde a cada uno de los capítulos, y como les comentaba, ahí tienen el link también para la versión abreviada de este informe, y a continuación están sobre todo cuáles son los principales avances que relevó la OCDE más las recomendaciones.
Considerando el tiempo, yo les diría que sobre todo lo que resaltó la OCDE tiene que ver con institucionalidad, y con institucionalidad en cuanto a instituciones y en cuanto a normativa política pública. La OCDE, como tiene esta prospección de 20 años, 30 años, releva mucho lo que son como una política que sea más de Estado, y eso lo considera que lo tiene la institucionalidad y la legislación. Lo que más resaltó la OCDE con sus grandes hallazgos y avances fue la adhesión al Acuerdo de Escazú, la Ley Marco de Cambio Climático y el SBAP, tomando en consideración que su última evaluación fue el 2016, y sí hizo como un comentario general de que todavía faltaba desacoplar más el crecimiento sostenido que había tenido Chile de la presión sobre nuestros recursos naturales, que seguía siendo un grave problema el de la contaminación del aire, que afectaba a una gran población del país, más allá de cómo había mejorado la implementación de normas. También que el tema de los residuos seguía siendo un gran desafío, si uno lo comparaba también con estadísticas de la OCDE, lo que va a valorización de residuos o a reciclaje muy poco en relación al promedio de la OCDE, y por lo tanto también releva, por ejemplo, la importancia del proyecto de ley de residuos orgánicos. Entonces ustedes podrán ver que sobre todo hay mucho tema de institucionalidad, los impuestos verdes. También señalaba que debería haber un calendario claro para aumentar nuestros impuestos, sobre todo el carbón, en relación al precio. De la contaminación también relevó mucho lo que era, más bien lo que estábamos haciendo en la economía circular, que todavía nos faltaban normas que estuviesen también según promedio de la OCDE y según normas de la OMS. Ya les comentaba lo que señaló sobre el tema de la institucionalidad y los grandes desafíos que tenemos. Y en temas de agua también se focalizó la OCDE en su segundo capítulo, pero también hizo una recomendación muy general y muy fuerte en términos de lenguaje de la OCDE, que había que garantizar que las autoridades ambientales desplegaran los recursos suficientes para cumplir con los compromisos ambientales. Y acá también hace ver cómo el presupuesto ambiental del PIB es muy bajo bajo en comparación al resto de la OCDE. En términos de agua, también recomendó tener una autoridad pública central. Destacó que el sistema de gobernanza de Chile era de los más fragmentados de la OCDE, que había que tener transformación importante para abordar la sobreasignación y la sobreexplotación, que había principios que eran importantes también en relación al agua, como el que contamina paga y el que extrae paga. Y ustedes podrán ver entonces, están copiadas textualmente las recomendaciones, la traducción que nosotros hicimos no oficial, pero se las dejo entonces para compartir, y a lo mejor posiblemente la ministra podrá hacer una opinión más general en vez de tener las 36 recomendaciones, que no sé cómo sería capaz de hacerlo, pero las tienen a su disposición. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Connie. Las dejamos de compartir para ver si... ¿Connie? ¿No? ¿Puedes dejar? Ok, quedan como 15 minutos, así que, bueno, preguntas, comentarios acotados, y si tenemos tiempo los respondemos, si no, podemos también continuar en una próxima sesión. Carlos. Sí, gracias, ministra. Gracias por la presentación. Muy breve, yo solamente quiero mencionar 2 puntos. El primero es si han pensado en llevar una síntesis de este informe a regiones, hacer presentaciones de este informe, hacer difusión del informe. Estaba pensando, no sé, desde hace algún tiempo el Banco Central de Chile, por ejemplo, trae a regiones los informes de política monetaria para mostrar a la ciudadanía, a la sociedad civil, cómo estamos, digamos. Bueno, me parece que este puede ser otro ámbito en que la sociedad civil puede estar interesada, digamos, ¿no? Esa es a modo de sugerencia, digamos, de consulta, pero también a modo de sugerencia, así es que no se hace, porque no sé si se hace. Y lo segundo es si, dado que ya van 3 evaluaciones, digamos, ¿verdad? Desde 2005, que fue la primera, si se ha pensado en hacer una mirada ahora a través del tiempo, de qué dicen esas evaluaciones, digamos, dónde están los avances, dónde están
donde están las mayores dificultades todavía. Yo recuerdo que he leído cada uno de los informes, y la del 2005, el informe del 2005 dice exactamente que el problema de la calidad del aire es el principal problema ambiental de Chile. Y parece que dice lo mismo el 2023, digamos. Ya ha pasado un montón de tiempo. En fin, eso, una mirada ahora de 20, 25 años. Gracias. Gracias. Pilar. Tengo una cosa, voy a pedir, yo traté de buscar no entendí, ¿el informe completo está o solo tenemos disponible el resumen? El informe completo está. Ah, yo no lo encontré, yo solo encontré el Se puede resumen. leer, pero no se puede descargar. Por política lo sé, pero tú lo puedes estar viendo en pantalla. Entonces, además de eso, sí, y además de eso, entonces nosotros lo que mandamos a hacer son estos y una versión abreviada también del informe. ese? Sí, son como 50 páginas en vez de 100. Ustedes nos podrían hacer llegar como es, por supuesto. Me costó, solo llegué a eso. ¿Qué tienes ahí? Eso era como uno. Segundo, también agradecer también que a nosotros nos invitaron a participar en algunas mesas que se hicieron, creo que en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí. Y nos tomaron en consideración como gracias. Como, o sea, no es que nos sorprenda, pero como queremos agradecer que nos tomaron el punto, así que digamos, conforme, por ejemplo, que se haya levantado el tema de la gestión de residuos de construcción o del resto de los residuos, como que se enfocó un poquito más en residuos orgánicos, pero al menos se tocó el punto y estamos contentos también de haber sido recogido en su criada. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Jorge. Y ministra, agradecer también la invitación al comienzo de Pilar, lo puedo hacer también porque sé que se hizo bastante agresión, pero salieron cosas bastante fuertes, ¿no? Evidentemente que hay múltiples desafíos y múltiples dimensiones. Hay temas que son complejos, tanto el tema como el foco con agua y todo el tema de los derechos también es complejo. Pero creo que se levantaron temas que son estratégicos. Y sí, me encantaría, estoy a tirarme a la piscina, porque se hizo poco. Eventualmente también hacer alguna instancia, porque tuvimos muchas consultas, y obviamente valorando el trabajo, porque en alguna medida es como un input para una hoja de ruta del país, para hacer algún seminario, puede ser de Sofopa, y poder en el fondo presentar nuevamente los alcances y generar algunas instancias de análisis que podría ser súper valioso. Así que más allá de una fecha exacta, sí dejar extendida la invitación para tener la disposición para sí. Encantada, yo creo que sería muy interesante y incluir ahí quizás también la mirada un poquito más de largo plazo. Carlos, el tema de la contaminación del aire, efectivamente el 2005 muy presente, también presente el 2016, también presente el 2023, pero también se muestra que de las series de tiempo que tenemos más largas, material particulado 2,5, que es el proxy que tenemos de calidad del aire, el más importante, sí ha bajado a lo largo de estos años. Entonces es una buena noticia cómo se ha ido avanzando, sin prejuicio de que falta bastante todavía. Y yo diría que, por lo menos especialmente en el lanzamiento, en que también tuvimos la presencia de exministros. Una de las deudas que tenemos todavía como país es una norma de suelo, ¿sí? Tenemos bastantes normas de aire, tenemos algunas de agua, tenemos vamos a tener pronto 2 en sector olor, que también es bien demandado, pero en suelo todavía no tenemos, así que tenemos ruido, claro, es que esas son como de aire, de calidad. Está dentro del... Bueno, es que el ruido se propaga por el aire y el olor también. pero están ahí. También, exacto. Pero sí, hay avances en algunos ámbitos, componentes del medio ambiente, pero suelo nos falta. Yo sé que hemos sido bien incisivos con esto, pero recoger ese punto que en la presentación se destacó ese desacople que ha tenido particular fino, no en todas las urbes, pero sí es de importancia partiendo de Santiago. Y lo otro que era bastante evidente era el tema de los residuos.
Sí, el gráfico ahí. era casi calcado al de la evaluación anterior. Mm. Entonces, creo que ahí hay un espacio también para... Violeta nos dijo que había una buena noticia. Estaba siendo recogido, luego lo confirmamos, pero se está incluyendo en el programa de regulación ambiental en la norma para la valorización, para el impulso. Y eso de acogerse, estamos ciertos que nos podría hacer mover un poquito la brújula. Entonces, nuevamente, gracias por esa acogida y obviamente ahí se puede hacer acto en un plazo no muy largo. Claro. ¿Tenemos pensado presentarle el programa de regulación ambiental? Eso sería muy valioso. No, Yo creo que sí, no está. Yo No opino está, que sería... Pero podemos hacerlo sin Sí. ningún problema. Es un Nosotros- poco. No, bueno, un resumen, no Pero- les vamos a dar la lista completa de cosas, pero, poco extenso, pero puede ser cortito y se lo mandamos cuando esté publicado. Sí. ¿No? Eso, que debería ser pronto, así que falta. Muchas gracias. Ministra, lo otro que consultaba Carlos respecto de regiones, nosotros nos dedicamos esta semana a hacer un kit regional donde estamos mandando presentaciones, el material para precisamente nuestros serenios puedan extender este conocimiento también a nivel local. Perfecto. Ahí está. Gracias, Connie, y gracias a todos ustedes por conectarse y nos vemos el 17, parece, de abril a las 8:30 de la mañana. Sí, esa es la propuesta. La propuesta. La propuesta de fecha, Rodrigo Fuster, que es el consejero representante del presidente, él no puede, tiene imposibilidad de venir en la tarde, pero pidió que si es que podían ser los consejos temprano en la mañana. Entonces, a nadie... ¿Ah? Voy a mirar. No voy a Yo no tengo problema con eso. Ya saben. ¿Tienen calendarizado durante el año? ¿O no? No ¿O la está. agenda ya no es tan...? No está calendarizado, Ya. pero sí, el criterio es que sea, ojalá siempre la tercera o cuarta semana del mes, y avisarles a ustedes con al menos 2 semanas de anticipación para que no. Pero la agenda de la ministra impide un poco tener Sí. un calendario tan... Y el 17 no tengo problema. Ya. También ok el 17. Ya, estaría bueno entonces que pudiéramos agendarla pronto. Sí, sí. Con esto ya es el tema. Ya pues. Muchas gracias a todos por conectarse y a los que Gracias. vinieron presencialmente también. Y nos vemos pronto. Un Gracias. saludo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Buenas todos. tardes. Buenas tardes.